la ley de licenciamiento permanente para las universidades podría constituir un revés más en la educación. Sobre este y otros temas hablamos con la congresista Flor Pablo en Octavo Mandamiento. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, congresista. A ver, la ley de licenciamiento permanente o perpetuo de las universidades. Alguien explicaba que era como si una persona tiene un brevete, pero no se evalúa su calidad de manejo, porque yo creo que si se evaluase la calidad del manejo de muchas personas que manejan en Lima, pues creo que las 3/4 partes perderían el brevete, perdón, pero es así, ¿no? ¿Qué significa en términos prácticos? Porque hay expertos como Paul Neira que dicen que no, que está bien, le da más prerrogativas a SUNEDU. En su caso, percibo que no. Jaime, buenas noches. Mira, en primer lugar, ¿por qué surge la reforma universitaria? Porque había un deterioro de la educación universitaria. ¿Cuál es la aspiración de un padre de familia cuando invierte, sea en la pública o en la privada, en la educación de sus hijos? Es dar una profesión. Pero cuando uno habla del derecho a la educación, no es cualquier educación, pues. O sea, no puede ser estafa, no puede ser un título para colgarlo en la pared. Tiene que ser efectivamente una educación que sirva para el empleo, para avanzar en la vida, ¿no? Y ahí habíamos fallado, habíamos fracasado. Entonces aparece la SUNEDU, el supervisor, un actor nuevo en el sistema, con una función de fiscalización. ¿Y qué fiscalizaba? Puso condiciones básicas de calidad, básicas, o sea, lo mínimo. Y no es que todas las que se han licenciado, ojo, de manera ni permanente ni sin observaciones. Habían 33 universidades que ahorita vencía su licenciamiento y tenían observaciones de la primera etapa. ¿33? Sí, del total del conjunto. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Una, definitivamente, esas que habían pasado con observaciones, ¿cómo se salvan de un nuevo licenciamiento? Pues hay que hacer una ley, ya no solo para que no me fiscalicen, sino simplemente para que ya ni siquiera miren lo que le debía a la calidad, o sea, que lo que le debía a los estudiantes. La verdad que el gran perdedor son los jóvenes de las universidades de bajo costo y la universidad pública, porque el que tiene acceso a una universidad de calidad, de élite, ¿no? Son los que tienen cómo pagarla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, de un modelo que buscaba democratizar la calidad, es decir, estudies en cualquier universidad pública o privada, pagues lo que pagues, tienes que recibir un mínimo de calidad, ese paradigma, adiós. O sea, yo hoy día, estos días, de verdad sentía que estábamos presenciando el fin de una época donde, más allá de la cantidad de ministros que hemos pasado, de gobiernos, había como una idea común, ¿no?, de búsqueda de mejora. Entonces ahora, claro, las universidades que invierten, sean públicas o privadas, sobre todo las privadas, que tienen una lógica de mejora continua, lo van a seguir haciendo. Pero el sistema se ha desregulado, flexibilizado. Mira, si no hubiera habido el esquema de licenciamiento, Jaime, no se hubiera invertido más de 1.000 millones en todas las universidades públicas que hemos tenido, que al final se licenciaron todas, ¿no? Y ahora, ¿quién le va a financiar todo lo que todavía falta en condiciones mínimas, lo que viene en los siguientes años? Viene un abandono de la educación pública. Puedes conversar con los rectores. Los rectores, la agraria, lo escuchaba hoy día al rector de la agraria señalando, igual, requieren todavía más de 1.000 millones de inversión en la universidad pública para seguir avanzando. Es decir, quitaste toda exigencia al propio Estado. Quitas la exigencia al que invierte en la educación privada. El buen privado que quiere avanzar lo va a hacer, pero lamentablemente el gran perdedor son los jóvenes, que además no son, la verdad, el gran desafío es crecer en educación pública. Mira, la cuarta parte de todos los estudiantes de la educación universitaria son de la pública. El grueso está en la educación privada. Entonces, ¿a quién beneficia esta desregulación, quitarle condiciones mínimas? En realidad, a la larga, a la inversión que está en la educación privada de bajo costo. Y eso para mí es lamentable, ¿no? O sea, y cuando uno comienza a ver, porque hoy ya revisaba, ¿no?, quiénes son los autores de la ley. ¿Quiénes son? Mira, pues ahí tienes las bancadas que tienen asociaciones con universidades, ¿no?, que vienen de las universidades no licenciadas, que tenemos, mira, 45 universidades no licenciadas. Y que ahora están... Y ahora están felices, pues, porque ahorita comienza con esta flexibilidad que ha puesto, la SUNEDU puede comenzar a revisar. Tienes leyes ahorita que están agendadas, que es la de la segunda oportunidad, ¿no? Y esta ley, hay que decirlo, del licenciamiento continuo, se presentó el 5 de junio.
Y el 18 de julio, poco más de un mes, la comisión permanente estaba aprobando. O sea, simplemente se sentaron en la noticia y de verdad, eso es lo precario ya de este momento, la política, ¿no? O sea, ¿cómo? Esto no es de izquierdas, de derechas, no tiene que ver con eso ya, Jaime. En realidad es la mercantilización pura y ir en contra del futuro de los jóvenes, ¿no? O sea, ya dejas, quien pueda avanzará, quien tenga plata lo hará bien. ¿Y qué futuro le damos a nuestro país? O sea, decimos siempre, ¿no? En campaña, yo he escuchado de la señora Fujimori, la educación, lo más importante, ¿no? La educación ayuda a romper los círculos de pobreza. ¿Así? O sea, estamos condenando a la pobreza a las siguientes generaciones de manera concreta con este tipo de leyes. Efectivamente, yo he escuchado también posiciones que dicen, mira, sí se puede. Bueno, hemos dejado la discrecionalidad de la SUNEDU, de la vieja SUNEDU, que es la que ahorita funciona, o ya ni debe llamarse ya ni debe llamarse SUNEDU, ¿no? Porque en realidad no es ya un fiscalizador, ¿no? Es en realidad está politizado, ¿no? Ahora está politizado y responderá pues a los intereses de quienes estén en la como dice, la junta de directiva. las bancadas que tienen asociaciones, sí, claro, con universidades no licenciadas. Mira, Telesub no licenciada. Los Ángeles de Chimbote no licenciada. Velázquez Cáceres, sí te puedo hacer la lista de las 45 universidades. Mira, se licenciaron 48 privadas y no se licenciaron 45 privadas. O sea, casi la mitad de las universidades privadas no pasó el licenciamiento. Con las públicas el Estado se esforzó, solo 2 universidades no pasaron el licenciamiento. ¿Pero Telesub no es la Universidad de Luna? Por supuesto. No les sorprenda que ahorita a las peruanas, la Garcilaso, todas vuelvan. Porque claro, ahora esta es la primacía del negocio. Y ¿sabes qué? Y acá hay que darle un mensaje, ¿no? Ya, porque acá ya queda apelar a las familias. Jaime, tienen que ver a qué universidades mandan a sus hijos. Mira, yo vengo de un sector popular, vengo de Caraballo. Y definitivamente si yo no hubiera estado en San Marcos, no hubiese estado sentada aquí contigo conversando, porque la educación pública es la que me ha traído a hacerme profesional. ¿Y qué cosa tenemos? Que solo un pedacito de todos los estudiantes, de más de 1 millón de estudiantes, están en la universidad pública. No está creciendo la universidad pública. Cada vez más se aplasta, se achica la universidad pública y se hacen leyes que efectivamente hacen que proliferen universidades privadas que no dan calidad. Entonces estamos condenando que quien tenga educación universitaria es aquel que tiene dinero, y quien tenga una buena profesión y una buena formación sea aquel que tenga dinero. Bueno, y el resto es estafa. Pero aquí hay una corresponsabilidad, porque no es solo el Congreso. El ministro de Educación ha declarado hoy respecto al licenciamiento, porque el gobierno ha promulgado precisamente esta ley. Vamos a verlo. Con relación al licenciamiento, a la ley que ha sido aprobada por la Comisión Permanente en el Congreso, pero que ya venía de una discusión amplia en donde hubo una primera observación, algunos temas que estaban ahí pendientes, la 32105, esto nos plantea un escenario nuevo. En el Perú tenemos 95 universidades públicas y privadas, todas con licenciamiento. Las nuevas universidades que se han creado después del fin de 8 años de moratoria, en donde no podíamos crear universidades, van a tener que pasar un licenciamiento. Solamente no se repetirá ese proceso de licenciamiento para las 95 que ya lo tienen. Y de estas son 49 públicas y 46 privadas. Las 49 públicas atienden a más de 360.000 alumnos. Las privadas atienden a más de 1.100.000 alumnos. Un poco de equilibrismo, ¿no?, el ministro de Educación, pero ¿cuán cierto es lo que él dice? Mira, yo te puedo decir que la mayoría del Congreso tiene un ministro a su medida. Este ministro no defiende el derecho a la educación, menos a la educación pública. Que le preguntan al rector de la UNI, al rector de la Agraria, universidades buenas que están en los rankings en nuestro país, que se han licenciado, pero se han licenciado con observaciones. Los rectores vienen detrás del Ministerio de Economía pidiendo los recursos para cumplir aquello con lo cual se licenciaron que deben. Vamos a ponerlo en esos términos. Al sacar esta ley, se lava la mano también el Ministerio de Educación, se lava la mano el Estado, entonces adiós, todos están licenciados. Acá todo funciona bien. O sea, ¿eso es ser responsable? Por favor, o sea, los datos están bien, pero no conoce todo, pues que se entere cuáles son las universidades públicas licenciadas con observaciones. Les menciono 2, que conozco directamente porque hago fiscalización y voy a hacer acciones de representación ahí. El rector de la Agraria ha presentado su demanda al MEF.
que por favor le den los recursos. Y claro, como ahora con la contrarreforma, adiós rol rector del Ministerio de Educación, ahí que las universidades con su autonomía vean lo que hacen. Entonces, ¿qué tienes? A la larga, Jaime, deterioro de la universidad pública. Y como te digo, bien lo ha dicho, la mayoría de los alumnos están en la privada. Bueno, pues hay que hacer crecer la universidad pública, porque la educación tiene que ser gratuita para los estudiantes, porque es el gran igualador. O sea, ¿qué hacemos entonces? Mejor ya lo que está condenando realmente a una reducción de educación pública universitaria tremenda. O sea, no creo que no sea consciente, porque él viene de haber trabajado también en la SUNEDU, ha sido asesor en el Ministerio de Educación. O sea, no es desinformación, no es desconocimiento. Aquí simplemente hay una alianza para destruir la meritocracia, destruir condiciones básicas de calidad y en realidad complacer a los negocios que están muy bien representados, lamentablemente, en el Congreso. Y hay que decirlo con claridad. No es que no haya representación en el Congreso, hay representación, pero de intereses, de la minería ilegal, de toda la mercantilización de la educación de las universidades privadas de bajo costo, de mala calidad. O sea, y hay una serie de intereses que no tienen que ver con el bien común. Eso es lo grave de este momento, Jaime. La ley, para llegar a la ley universitaria, para llegar a donde llegamos, pasó mucha agua realmente bajo el puente. O sea, son años, son décadas de trabajo de reforma. Y de pronto, mira, el ministro dice que todo está muy bien, el Congreso todo, no pasó nada aquí, todo es para seguir avanzando. Digo, este es el país, como la presidenta el día del mensaje a la nación, es el país de las maravillas, de la fantasía de algunos. Estamos en un deterioro serio de la educación pública y de la educación universitaria en el país, Jaime. Pero, a ver, ¿cuál es la envergadura de lo que estamos conversando? Porque si le añadimos este licenciamiento permanente a, por ejemplo, a mí todavía no me cierra lo de las clases virtuales al 100%, a menos que, yo ahí creo que cabe, si es que estudias en una universidad del extranjero, que podrías llevar un curso, una carrera en el extranjero, ¿no? En una universidad del extranjero sin tener que salir del país. Pero si le agregamos profesores sin evaluación y si le agregamos todo lo que se ha hecho respecto no solo a la educación universitaria, también a la educación pública, ¿cuál es el horizonte de la educación en general con toda esta andanada de contrarreformas? Mira, en la educación virtual, posiblemente algunas universidades estén en condiciones de hacer 100% virtual en algunas carreras, pero no todas. Otra vez el camino en las condiciones básicas. Hacer educación virtual, efectivamente que muchas universidades extranjeras lo tienen, ¿no? Y ese es el argumento. Si lo tienen las universidades extranjeras, ¿por qué no lo tiene el Perú? O sea, qué análisis tan simplista, ¿no? O sea, porque seguramente los estándares de las universidades del extranjero pues son otros a los que tenemos nosotros. Si acá no vas a tener tutores, no vas a tener garantía de un acompañamiento, de determinadas carreras que no requieren prácticas, pues no voy a hacer medicina pues de manera virtual 100%. Y hay carreras que requieren una presencialidad, un manejo distinto. Entonces aquí es, mira, es todo o nada, ¿no? Por supuesto, hay universidades muy buenas que de repente ya pues no hay que volverlas a licenciar porque ya están acreditadas. Ese es un grupo pequeño. Entonces pensaremos una tipología distinta. Entonces la reforma va pensando en estadios distintos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, yo no me quedo en un momento solamente. Pero este momento, el momento donde recién teníamos 7 años de reforma universitaria, donde estábamos arañando a las condiciones básicas de calidad, ya no hay licenciamiento, 100% virtual, mira. O sea, estamos yéndonos de un extremo al otro, asumiendo que lo que nos genera exigencia hay que flexibilizarlo y ya no sirve, ¿no? Y yo creo que la lógica debe haber sido distinta. O sea, sigamos en la ruta de mejora de la calidad y efectivamente aquellas, por ejemplo, universidades que están acreditadas, que es otro nivel, o sea, de las condiciones básicas de calidad, la certificación es un grado más, ¿no? Aquellas que ya dieron ese salto a un siguiente escalón, bueno, démosle otro trato, pero no es eso, es para todas lo mismo. Para las que se han licenciado con cantidad de observaciones, las que se licenciaron por tiempos cortos o por tiempos largos. Acá a todas las hemos metido en el mismo saco, a todas las vamos a tratar igual y al final estamos jalando hacia abajo. En lugar de jalar el sistema hacia la excelencia, hacia la mejora, hacia ampliar cobertura, ampliar calidad, es como una vocación por la mediocridad. La congresista Flor Pablo con nosotros dándonos su opinión respecto a
el licenciamiento perpetuo o permanente a las universidades. Gracias. Sí, Jaime, y de verdad, tanto se ha construido en tantos años, y cómo es que toma tan poco tiempo traerse abajo reformas. Pero como digo, para los que sientan este desánimo y este fastidio también, siempre hay posibilidad de reconstruir en democracia. Hay que tener esperanza.